Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para descubrir los secretos y las historias que nos encantan. Espero que estén con una energía renovada, listos para empezar este nuevo año con todo. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene muy emocionada y creo que a ustedes también les va a fascinar. Vamos a desvelar algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y tiene que ver con una de las actrices más queridas y carismáticas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la protagonista de tantas series que nos han robado el corazón. ¿Se imaginan cuál podría ser su deseo secreto para este año nuevo? Créanme, es puro encanto y algo que todos podemos relacionar. Pero antes de meternos de lleno en eso, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido que espero les encante tanto como a nosotros crearlo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a hablar de Demet. Todos conocemos su talento para la actuación, su belleza innegable y esa chispa que tiene en cada papel que interpreta. La hemos visto brillar en producciones como Erkencikus, donde su química con Can Yaman cautivó a millones, o más recientemente en Doğduğun Kaderindir, donde nos mostró una faceta más profunda y emotiva de su personaje. Demet no es solo una cara bonita en la televisión turca, es una artista completa, una bailarina de corazón y una mujer que parece tener una luz propia. Y como a todos nosotros, se acerca el final de un año y la esperanza de un nuevo comienzo trae consigo esos deseos, esas pequeñas aspiraciones que guardamos en lo más profundo. Seamos honestos, todos tenemos uno, ¿verdad? Ese deseo que susurramos a las estrellas, que escribimos en una nota y quemamos, o que simplemente pedimos en nuestro corazón al dar las campanadas. Y cuando se trata de una figura pública tan admirada como Demet Özdemir, la curiosidad se dispara. ¿Qué podría desear una estrella en ascenso, alguien que parece tenerlo todo? Pues la respuesta que ha estado circulando, y que personalmente me parece de una ternura infinita, va mucho más allá de la fama, el dinero o el éxito profesional. El deseo secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir, y aquí viene lo que lo hace tan especial, estaría centrado en algo tan fundamental y universal como la felicidad en su vida personal, pero con un matiz muy concreto y que resuena con la idea de plenitud. Se habla de que su mayor anhelo sería consolidar su felicidad familiar, encontrar esa paz y esa estabilidad en su entorno más íntimo. Esto no se refiere necesariamente a formar una familia tradicional en el sentido más estricto, sino a cultivar relaciones significativas, a sentirse rodeada de amor, apoyo y comprensión. Piensen en ello. En el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las cámaras siempre están enfocadas y la presión es constante, tener un refugio seguro, un lugar donde ser uno mismo sin juicios, donde el amor sea incondicional, es un tesoro invaluable. Es un deseo que trasciende las pantallas y los aplausos, y que nos habla de las verdaderas prioridades humanas. Lo que me parece particularmente tierno de este supuesto deseo es que, a pesar de su éxito arrollador y la admiración mundial, Demet parece priorizar la calidad de sus relaciones personales sobre cualquier otra cosa. No se trata de buscar un nuevo romance de portada o de acumular más logros profesionales, sino de nutrir lo que realmente importa, los vínculos afectivos. Imaginen a Demet, después de un día agotador de rodaje, llegando a casa y encontrando ese abrazo cálido, esa conversación sincera, esa risa compartida que te recarga las baterías del alma. Es esa sensación de pertenencia, de saber que tienes a tu lado a personas que te quieren por quien eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. Y es que si lo pensamos bien, todos hemos pasado por momentos en los que nos damos cuenta de que el éxito externo, por muy gratificante que sea, no siempre llena ese vacío interior. La verdadera felicidad, esa que perdura, suele encontrarse en las conexiones humanas. La capacidad de amar y ser amado, de compartir la vida con alguien especial, de tener un círculo de amigos y familiares que te apoyen en las buenas y en las malas, eso es lo que realmente construye una vida plena. Y que una figura tan prominente como Demet Özdemir exprese un deseo de esta naturaleza nos recuerda algo fundamental, que por encima de la fama, de los seguidores, de los contratos millonarios, todos somos seres humanos con las mismas necesidades básicas de afecto y conexión. Podríamos incluso imaginarlo, ¿no? Un año nuevo en el que Demet, en lugar de estar preocupada por galas y eventos, está disfrutando de una cena íntima con sus seres queridos, riendo a carcajadas, compartiendo anécdotas y renovando sus votos de amor y amistad. Sería un momento de pura autenticidad, de desconexión del personaje y conexión con la persona.
Y esa imagen, esa vulnerabilidad de expresar un deseo tan íntimo y humano, es lo que la hace aún más querida por su público. Porque nos vemos reflejados en ella. Nosotros también deseamos esa estabilidad emocional, esa sensación de tener un hogar, no solo un lugar físico, sino un espacio seguro dentro de nuestras relaciones. Este anhelo de Demet también nos invita a reflexionar sobre cómo definimos el éxito. A menudo asociamos el éxito con logros profesionales, con reconocimiento público, con bienes materiales. Pero, ¿qué pasa con el éxito en nuestras relaciones? ¿Qué pasa con la capacidad de construir vínculos sólidos y duraderos, de cultivar la empatía, la compasión y el amor incondicional? Quizás deberíamos empezar a valorar más estas dimensiones de nuestra vida, y el deseo de Demet Özdemir nos da una pista muy clara de por dónde empezar. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en las personas que nos rodean y en el amor que compartimos. Y volviendo a Demet, es fascinante ver cómo, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, ha logrado mantener una cierta privacidad en su vida personal. Esto sin duda contribuye a que su círculo íntimo sea un verdadero santuario. Imagino que este deseo de consolidar su felicidad familiar, de nutrir sus relaciones, es una forma de proteger ese espacio sagrado, de asegurarse de que, pase lo que pase en el exterior, siempre tenga esa base sólida. Es una estrategia de autocuidado, de priorizar su bienestar emocional por encima de las presiones externas. Además, piensen en la influencia que tienen figuras como Demet. Cuando alguien tan admirado comparte un deseo tan humano, se genera una onda expansiva. Millones de personas podrían verse inspiradas a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre la importancia de sus relaciones, sobre la necesidad de dedicar tiempo y energía a nutrir esos vínculos. Es un mensaje poderoso que va más allá de una simple noticia de celebridades. Es un llamado a reconectar con lo verdaderamente esencial. Y no se trata de romantizar en exceso, claro está. La vida de nadie es perfecta, y menos aún la de una persona expuesta al ojo público. Pero creo que la clave está en el enfoque. Demet, al parecer, está enfocada en construir y fortalecer su mundo interior, su red de afecto. Y eso, en sí mismo, es una señal de madurez y de sabiduría. Es entender que la felicidad duradera no se encuentra en la efímera fama, sino en la profundidad de las conexiones humanas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que incluso las estrellas más brillantes tienen deseos que van más allá de lo material o lo profesional. Segundo, que la felicidad y la plenitud a menudo se encuentran en las relaciones significativas. Y tercero, que cuidar nuestro mundo interior, nuestras conexiones, es tan importante como cualquier logro externo. Este deseo secreto de Año Nuevo de Demet Özdemir, al final, no es tan secreto. Es un deseo que reside en el corazón de muchas personas. Es el deseo de un abrazo sincero, de una conversación profunda, de la risa compartida. Es el deseo de tener un lugar al que llamar hogar, no solo una casa, sino un espacio de amor y aceptación. Y es esa universalidad, esa profunda conexión con nuestras propias aspiraciones, lo que hace que la noticia sea tan encantadora y conmovedora. Es pura ternura, como bien lo describe el titular que nos ha intrigado. Así que mientras despedimos este año y damos la bienvenida a uno nuevo, recordemos el deseo de Demet Özdemir. Tomemos un momento para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre las personas que nos hacen felices, sobre los vínculos que queremos fortalecer. Quizás nuestro deseo de año nuevo también debería girar en torno a cultivar más amor, más conexión, más ternura en nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando los deseos de año nuevo de Demet Özdemir. Espero que les haya resultado tan inspirador y tierno como a mí. Ha sido un placer compartir esta reflexión con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece este deseo secreto de Demet? ¿Se sienten identificados? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus propias reflexiones, sus esperanzas para este nuevo año. Me encanta leerlos y me encanta que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet o que buscan un poco de inspiración para empezar el año con el pie derecho. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final.
Les mando un abrazo gigante y mis mejores deseos para un año nuevo lleno de amor, felicidad y mucha ternura. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.